Vaya pasando la presentación para que les quede fácil la presentación del final. Bueno, chicos, muy buenas tardes para todos. Es un gusto volver a estar con ustedes. Nuevamente, para de pronto alguna persona nueva que no vino a la clase anterior, mi nombre es Julio Guerrero. Soy el docente asignado para dar instrucción en esta asignatura. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Ahí van ingresando los compañeros, pero vamos a dar inicio porque tenemos pues, bastantes cositas por ver en esta segunda clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario antes de iniciar con la clase? Listo, supongo que no. Entonces vamos a iniciar con, eh, con algo que es importante. Pues hay algunas personas se preguntan esto y es el tema de la evaluación. Entonces, la evaluación de este curso, de esta asignatura, será en dos momentos. El 70% distribuido en 4 actividades entregables a desarrollar durante pues, el semestre.
Y el 30% restante será la nota de la presentación del proyecto general, pues, que es al final del semestre, y de la última clase, que es de la clase de retroalimentación. Entonces, esas son las actividades. eh, ya ustedes las pueden consultar, están disponibles en la plataforma y pues las iremos explicando y colocando las fechas de entrega en los próximos días, en las próximas semanas. ¿Hay alguna pregunta respecto de esta parte? ¿O todo es claro? No, señor, ninguna. Listo, súper. Yo siempre lo que les digo, que lo más importante no es la nota en este tipo de educación en la que están ustedes, que les ofrece la universidad. Creo que no siempre lo más importante es la nota que les puedan otorgar, sino los conocimientos que ustedes puedan interiorizar, que ustedes puedan adquirir y sobre todo los conocimientos que ustedes pueden colocar en práctica. Es muy importante que intenten a medida que vayan adquiriendo conocimiento, que lo vayan intentando poner en práctica para que no se les olvide y lo pueden ir afianzando poco a poco. ¿Listo? Entonces vamos ahora a ver una presentación que es la que vamos a usar el día de hoy. Listo. Entonces, esta es la presentación inicial de nuestra asignatura, Administración del Recurso Hídrico Agropecuario. Y lo primero que aborda esta asignatura es el tema de los principios del desarrollo sostenible. Hay una autora muy importante respecto del desarrollo sostenible, que es la doctora Ana Belén Rodríguez Águila, la cual nos indica que el desarrollo sostenible debe contemplar principios generales de sostenibilidad, economía y social. La sostenibilidad ecológica tiene como finalidad la conservación de los recursos naturales y la disminución de los impactos. La parte económica consiste en realizar actividades productivas que respondan al interés y al progreso de las sociedades con costos que no excedan a los ingresos, es decir, que haya una utilidad. Y la social tiene como objetivo o finalidad hacer un reparto lo más equitativo o proporcional posible de los recursos y la riqueza que genere el desarrollo. Perdón. Para entender un poquito más este tema del desarrollo sostenible, eh, vamos a ver un video en el cual nos explica pues la definición del desarrollo sostenible, un poco de historia al respecto y sobre todo los principios o los objetivos sobre los cuales se basa el desarrollo sostenible. Esta autora, Ana Belén Rodríguez, nos cuenta que los principios del desarrollo sostenible son los siguientes, pero en el video vamos a ver que hay otros que son muy parecidos o son complementarios, pero los del video son definidos a nivel mundial a través de la ONU. Los de la doctora Ana Belén son un poco más enfocados hacia la parte del desarrollo del campo, la parte del desarrollo agropecuario. El primero principio es el principio de recolección y extracción sostenible. Ella propone que en igual cantidad, a medida que vayamos extrayendo recursos naturales del suelo o de la naturaleza, los vayamos retornando o los vayamos regenerando. ¿Sí? Es decir, si talamos X cantidad de árboles, que esa misma cantidad de árboles sea sembrada para que el impacto sea muy poco hacia la naturaleza. El principio de vacío sostenible, en el cual indica que la explotación del recurso no renovable es casi sostenible cuando su tasa de extracción es igual
a la tasa de creación de recursos sustitutos renovables. Esto quiere decir que hay recursos que no se pueden recuperar, como es el caso del petróleo. Por lo tanto, para cuando se extrae petróleo, pues pueden existir otros productos o otros recursos que se pueden colocar en la naturaleza para homologar el impacto que genera la extracción del petróleo. El principio de emisión sostenible, la emisión cero, la integración sostenible, la selección de tecnologías sostenibles y el principio de precaución. Como les indico, estos principios están enmarcados dentro de la información que veremos en el video, que me parece un poco más diciente y tiene una mayor cantidad de ejemplos para el entendimiento de todos. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Listo, chicos. Video muy ilustrativo de los objetivos del desarrollo sostenible y naturalmente muchos de ellos están relacionados con la parte de los recursos naturales, la parte del agua, la parte de la flora y la fauna y naturalmente pues el agua, que es como el principal elemento del cual hablaremos durante este semestre en esta materia. Es uno de los bienes principales que se deben cuidar y se deben salvaguardar. Por tal motivo, pues es importante conocer los objetivos del desarrollo sostenible e intentar contribuir de alguna forma, de la mejor manera en que lo podamos hacer, a cuidar los recursos naturales, a cuidar la cultura, a cuidar nuestros medios circundantes, etcétera, 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 pues para el bienestar de todos. Como les comentaba, los objetivos que nos indicaron anteriormente están inmersos dentro de estos mismos principios. Principios de emisión sostenible, donde las tasas de emisión de residuos deben ser iguales o inferiores a las capacidades de eliminación de los ecosistemas que reciben los residuos. En el caso del agua no debería sobrepasar su capacidad de autodepuración, emisión cero, reducir a cero la emisión de contaminantes tóxicos y bioacumulables, principio de integración sostenible, los asentamientos urbanos no deben sobrepasar la capacidad de carga de su territorio, el principio de selección de tecnologías sostenibles y el principio de precaución, emplear modelos de desarrollo que no sobrepasen los límites de los ecosistemas y así evitar riesgos de catástrofes y desastres. Este principio de precaución es el que probablemente el que más difícil de cumplir es, porque lastimosamente las políticas de desarrollo de ciudades, departamentales, del gobierno, generalmente van un poco atrasadas respecto de lo que las personas van haciendo. Ahorita en esta época de fuerte invierno siempre se escuchan información de que hubo deslizamientos de tierra, lastimosamente en algunas oportunidades esos deslizamientos mueren personas, se pierden animales, se pierden cultivos,
o por ejemplo por grandes cantidades de lluvia que cae en la parte de las montañas, genera que, por ejemplo, en el Magdalena Medio se desborde el río, o en la parte del departamento del Atlántico se rompan jarillones y entonces ingrese mucha agua a los cultivos y se pierden grandes extensiones de cultivos. Entonces, esta parte de la precaución, lastimosamente en Colombia no somos precavidos, por el contrario, solo somos reactivos, es decir, que actuamos una vez suceden las tragedias, pero no tenemos la precaución de tomar medidas para que no pasen ese tipo de tragedias económicas, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante entender que todo está interrelacionado, todo está unido, y más cuando se tratan de los ciclos naturales. ¿Listo? ¿Hasta el momento alguna pregunta? Listo. No, señor. Listo. Vamos ahora con un tema muy importante, y es el tema de las áreas protegidas. ¿Y qué es un área protegida? Básicamente es un espacio físico de un territorio, el cual a través de una legislación, a través de una resolución, una ley, el gobierno nacional, el gobierno departamental, delimita esa área y le otorga algunos privilegios, o le denota una condición especial de protegida, es decir, que no puede ser usada para otros usos diferentes a la preservación del medio ambiente, de las plantas, animales, especies, etcétera, del agua, del suelo, entre otros, pues para desarrollar actividades económicas, ¿sí? ¿Esto por qué se da en el tema de las áreas protegidas? En Colombia, a medida que han pasado los años, desde el año 2011 hasta la fecha, la cantidad de hectáreas protegidas ha venido aumentando sustancialmente, teniendo en consideración que el gobierno nacional ha caído en la cuenta, y pues a nivel mundial, que cada vez más se aumenta la frontera agrícola, es decir, cada vez disminuye más la cantidad de bosques, la cantidad de páramos, debido a la necesidad que tienen las personas de cultivar, de producir carne, de producir leche, etcétera, 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 para naturalmente alimentar sus familias y tener excedentes de producción y vender esos excedentes y generar pues ingresos adicionales para sus familias. El gobierno nacional, previendo estas situaciones, además de actividades conexas como son las actividades mineras, la explotación de petróleo, etcétera, etcétera, ha decidido establecer muchas áreas en el territorio nacional, propendiendo por la protección del medio ambiente. Un ejemplo de eso pues, es el páramo de Santurbán, allá en Santander, pues que se delimitó el área para intentar parar la industria minera que querían extraer oro. Entonces, estas áreas protegidas lo que intentan es preservar el medio ambiente, cuidar el agua, los animales y lo demás relacionado. Es importante, chicos, recordar que aunque muchas áreas estén protegidas, las personas siguen haciendo mal uso de ellas. Entonces, a escondidas ingresan a las áreas, extraen animales o talan árboles, o por ejemplo, si es un páramo, entonces recogen el musgo, dañan los frailejones, etcétera, etcétera. Entonces, es muy complicado que en estas áreas protegidas los parques nacionales, la Agencia de Parques Nacionales, la Policía Ambiental, pues haga presencia metro a metro, sino que ya es un tema de conciencia, que las personas tengamos ese nivel de pensamiento de que primero debemos cuidar la naturaleza y luego debemos intentar satisfacer pues nuestras necesidades básicas. ¿Listo? Aquí alguna información respecto de las áreas protegidas en el departamento de Santander. El Parque Nacional de la
Serranía de los Arihueyes, Santander, fauna y flora, Alto del Río Fonce, áreas protegidas declaradas por la Corporación Autónoma Regional de Santander, aquí unos ejemplos, y otras áreas protegidas declaradas por la Corporación Regional de la Meseta de Bucaramanga, Bosque Húmedo de Rasgos, Cerro La Guía, Bucaramanga, Páramo de Berlín, etcétera, etcétera, etcétera. Solo es información, algunos de pronto estarán en las cercanías de estas áreas y deberán entender pues, que en estos sitios no se pueden desarrollar proyectos productivos de ningún tipo, ni agricultura, ni ganadería, ni ninguno anexo a los mismos. Ahora vamos a la definición de qué son ecosistemas. Un ecosistema consiste en la comunidad biológica de un lugar y los factores físicos y químicos que contribuyen al ambiente abiótico. Es importante entender, y vamos a colocar un video, de que los ecosistemas están presentes en todo momento en nuestras vidas. Lastimosamente, y ustedes que tienen unidades productivas, se han dado cuenta que las personas no respetan los ecosistemas, no respetan el agua, no respetan en muchas ocasiones los árboles, y les parece muy sencillo arrojar basuras en lugares no adecuados, arrojar residuos de agroquímicos, de fertilizantes, hasta los mismos envases donde vienen los pesticidas, los botan a la naturaleza sin tener ningún control. Y todo esto naturalmente afecta al medio ambiente. Cada vez se ha trabajado más en que estas prácticas se eliminen pues de nuestras actividades diarias de las personas de que tienen sus fincas, pues para salvaguardar los recursos naturales. ¿Listo? Pero es importante, chicos, que ustedes que tienen la capacidad de recibir esta educación. Una buena gramática y ortografía son importantes. Sean agentes de cambio, y si en algunas de las regiones donde ustedes desarrollan sus actividades diarias evidencian problemas asociados a estos, pues intenten realizar actividades para mitigar los efectos de la contaminación sobre los ecosistemas. Vamos a ver un video. Pero si quieres escribir ensayos que incrementar el conocimiento en biodiversidad en el departamento, ayudar en la toma de decisiones para la protección y preservación de los ecosistemas e impulsar a Santander como una región más competitiva y sostenible son los objetivos trazados en Santander Bio, el proyecto de investigación liderado por la Universidad Industrial de Santander, el Instituto von Humboldt y el Departamento de Santander, gracias a los recursos otorgados por el Sistema General de Regalías. Lo que vamos a hacer es inicialmente un inventario de las diversas especies que conforman nuestra biodiversidad, con el ánimo de poder definir estrategias para la preservación de nuestros ecosistemas, pero a su vez también de poder convivir con ellos en mirar una nueva búsqueda de desarrollo sostenible del departamento. Con la participación de actores claves y representantes de las instituciones, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de esta iniciativa, que además de su alto componente científico, tendrá un valor social con el que se espera involucrar a campesinos y actores de la comunidad en el trabajo de los investigadores y convertirlos así en generadores de conocimiento y promotores de desarrollo. Además de fortalecer las colecciones que tenemos en la Universidad Industrial de Santander, y obviamente que serían de marco de referencia para los santanderianos, también estaría el hecho de el impacto de la relación que tiene la biodiversidad con las comunidades como tal, en donde se van a adelantar los proyectos. Eso por un lado. Y además de eso también el impacto a futuro que pueda tener eso en otros servicios, en otros renglones de economía que puedan explotar. Actualmente está muy en boga a nivel país el tema de ecoturismo,
pero también el de turismo responsable, el de turismo biológico, el de turismo científico. Las expediciones que ya iniciaron se centrarán en 3 zonas estratégicas del departamento ubicadas en los municipios de Carmen de Chucurí, Cimitarra y Santa Bárbara, y contarán con el respaldo de investigadores WIS, quienes además de recolectar información sobre mamíferos, aves, anfibios, reptiles, insectos, plantas, evaluarán la calidad del agua y suelos a través del estudio de microorganismos. La riqueza natural es la riqueza verdadera, es la que queda en el tiempo y sobre la cual tenemos que construir sostenibilidad. Entonces, un proyecto como Santander Bio nos permite identificar todos esos espacios de oportunidad que van a constituir la economía de las futuras generaciones. On Adapted Mind. Listo, chicos. Un video pues, relacionado con la universidad y un proyecto de conocimiento de los ecosistemas del departamento de Santander que permite a través de esa identificación poder hacer un cuidado de una mejor forma de esos ecosistemas, porque muchas veces se desconoce lo que se tiene y al desconocerlo, pues perderlo pues no es significativo. Entonces, este tipo de proyectos en donde se identifican cada uno de los recursos, en donde se cuantifican y donde se hace un inventario de lo disponible, le permite al departamento pues simplemente tener un control más eficaz respecto de los mismos. Quiero resaltar que el departamento de Santander está compuesto por una serie de ecosistemas diferentes entre sí, pero de gran diversidad. Por ejemplo, el 28% del área del departamento de Santander está compuesto por humedales del Magdalena Medio, especialmente en los departamentos de Puerto Wilches y pues en toda la ribera del Magdalena, los municipios de Barrancabermeja, Simacota, Puerto Parra y Cimitarra. Adicionalmente, existe una porción también mucho más pequeña de bosques secos, aproximadamente el 6%, bosques altos andinos el 5,8%, páramos, pues son las fábricas del agua, las fuentes hídricas más importantes, el 7%, y adicionalmente bosques altos andinos 5,8%, bueno, y páramos, los mismos datos de arriba. Es importante resaltar que el cuidado del agua no solamente tiene que hacerse en los páramos, también se tiene que hacer en nuestras unidades productivas, teniendo en consideración pues, que las aguas corren hacia partes más bajas y si nosotros no hacemos un cuidado del agua, posiblemente el agua que le puede llegar a los vecinos o a los municipios más que están en las partes bajas de los ríos, pues va a ser de una muy mala calidad. Entonces podemos estar haciendo graves afectaciones a otras personas sin tener conciencia de esto. Entonces, chicos, es muy importante que tengamos una conciencia del uso del agua, de este recurso tan importante. Naturalmente, hay ecosistemas que son más estratégicos, naturalmente pensando en cierto tipo de actividades. Para el caso de la agricultura, existen ecosistemas que contribuyen de un mayor modo al desarrollo de la agricultura, como pueden ser los ecosistemas del páramo, que son grandes productores de agua, ¿sí? O los ecosistemas de bosques, porque permite la mayor diversidad de, por ejemplo, agentes polinizadores como son las abejas. Entonces, nos indica que ecosistemas estratégicos son aquellas áreas dentro del territorio que gracias a su composición biológica, características físicas, estructuras y procesos ecológicos, proveen bienes y servicios ambientales imprescindibles e insustituibles para el desarrollo sostenible y armónico de la sociedad. Como ya le había indicado, hay recursos naturales que pueden ser
reemplazados una vez son aprovechados por el ser humano, como en el caso de los bosques. Pero hay otros tipos de recursos naturales que su remediación no es para nada sencilla, que su remediación no es para nada económica y que toma mucho tiempo, razón por la cual siempre es importante tener en cuenta que los sistemas ecológicos son organismos vivos como un conjunto y que la gran variedad de especies que están ahí dependen del agua, del suelo, del clima, y naturalmente se están viendo afectados por estos graves efectos climáticos que está teniendo el calentamiento global y que nosotros pues debemos intentar mitigar nuestros efectos sobre estos problemas. Esperemos un momento. ¿Qué es biodiversidad? Es la riqueza y distribución balanceada del paisaje, modos de vida, ecosistemas, comunidades bióticas, especies y tipos genéticos dentro de un territorio. Dentro de los ecosistemas tenemos factores abióticos y bióticos. Vamos a ver un video en el cual nos explican de una forma muy sencilla los factores bióticos y abióticos que están dentro de un ecosistema. Se le conoce como ecosistema al conjunto de distintas especies que interactúan entre sí y con el ambiente que los rodea, dentro de un espacio determinado. Los factores bióticos de los ecosistemas son todos los seres vivos que habitan en él, y los factores abióticos es todo aquello que no tiene vida dentro de los ecosistemas, pero también son de gran importancia como la temperatura, agua, suelo, radiación solar, entre otros. Las poblaciones de las distintas especies dentro de los ecosistemas de manera natural tienden al equilibrio, es decir, que el número de individuos que las integran permanecen estables. Cuando se rompe este equilibrio, existe lo que se llama una alteración. De manera natural esto sucede y los ecosistemas tienen la capacidad de recuperar este equilibrio, pero cuando este equilibrio se altera por acciones humanas, generalmente son irreversibles y en casos muy graves puede provocar la extinción de las especies y la alteración del ambiente. Los factores limitantes son los recursos con los que cuenta el ecosistema, por ejemplo, alimento, espacio, temperatura, cantidad de depredadores y de presas, entre otros. El número de individuos de las poblaciones están sujetos a estos limitantes. La capacidad de carga es la cantidad máxima de individuos de una especie que tiene espacio y alimento suficiente para sobrevivir en un área determinada. El clímax es el número máximo de individuos sanos que soporta un ecosistema. Los recursos de los ecosistemas no son infinitos, por lo que tiene que haber competencia entre los seres vivos para obtenerlos. Esta competencia lleva al equilibrio de los ecosistemas, ya que no todos los individuos tienen éxito y algunos mueren. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Listo. Una visión de los factores abióticos y bióticos que componen los ecosistemas. Y naturalmente hay también medios en los ecosistemas. Hay un medio acuático y un medio terrestre. Nosotros generalmente desarrollamos la mayor parte de nuestras actividades en los medios terrestres, pero pues también existe un medio acuático, del cual pues naturalmente también extraemos recursos, pues, como es la pesca, principalmente. Dentro de los ecosistemas acuáticos tenemos el ecosistema marino, que dependiendo de la profundidad en la cual esté el agua, existen ciertas especies. También tenemos ecosistemas de agua dulce, como es un ecosistema léntico, cuando las aguas la velocidad a la cual fluyen las aguas es muy despacio, o sea, el agua casi que está detenida. O lótico, cuando hay una corriente más fuerte, como son ríos, arroyos, quebradas, manantiales, etcétera, etcétera, etcétera. Naturalmente,
las especies en cada uno de los ecosistemas, sean de agua dulce, sean marinos o sean léntico o lótico, varía teniendo en consideración la cantidad de comida disponible, la temperatura del agua, la vegetación disponible al alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. Naturalmente, nosotros, como lo indicaba hace un momento, generalmente estamos en ecosistemas terrestres, y los ecosistemas terrestres están, digamos, clasificados de acuerdo a biomas. Biomas básicamente es un conjunto de ecosistemas que comparten vegetaciones características o muy similares entre sí, y esto dependiendo la posición que tengamos respecto del meridiano del Ecuador. Como se observa en la figura, pues Colombia comparte biomas con países que están ubicados en el planeta sobre la misma línea del Ecuador. Ya si nos vamos hacia el norte tenemos otros biomas diferentes, y si nos vamos hacia el sur pues también hay otros que se comparten entre sí. Es importante destacar que aunque los biomas, que compartamos biomas con otros países del mundo, Colombia tiene especies únicas de animales, de especies vegetales que no se encuentran en otros lugares. Por lo tanto, pues es importante destacar que ante catástrofes como por ejemplo los derrames de petróleo por una voladura del oleoducto, remediar estos desastres naturales a veces es muy difícil y no se puede cuantificar la afectación para la naturaleza. Naturalmente los ecosistemas, el hombre presta cierta cantidad de... Naturalmente los ecosistemas, el hombre le ha sabido dar un provecho a esos ecosistemas y por lo tanto ha definido unos servicios ecosistémicos que se pueden definir como los procesos mediante los cuales los ecosistemas y las especies mantienen y satisfacen la vida humana, o de forma más sencilla, como los beneficios de las personas reciben de los ecosistemas. Básicamente es cómo nosotros nos beneficiamos de cada uno de los ecosistemas. Y básicamente son este tipo de servicios. Hay servicios de regulación atmosférica, regulación climática, regulación hídrica, regulación de nutrientes, y en estos de regulación básicamente lo que hace la naturaleza es hacer un equilibrio entre las entradas y las salidas de los diferentes ecosistemas. También entonces hay unos servicios de amortiguación, entonces amortiguación de perturbaciones, ¿sí? Y otros servicios ya asociados a la disponibilidad de los recursos. Entonces, disponibilidad del recurso hídrico, el tema que les indicaba hace un momento de la disponibilidad de la polinización, de la disponibilidad del control biológico, entre otros. Vamos a ver un video en el cual nos hablan un poco de estos servicios de ecosistemas, el cual nos permite entender un poco mejor la información y caer en la cuenta de los videos. El gigante universo biológico es una compleja red de interacciones y procesos entre seres vivos, suelo, aire, agua y el paisaje en su totalidad. Todos estos elementos constituyen los ecosistemas, que otorgan beneficios irreemplazables para la humanidad y el resto de la biodiversidad. Estos beneficios los denominamos servicios ecosistémicos e influyen en nuestras vidas de diversas maneras. Los servicios de abastecimiento son los más directos y tangibles. Los podemos encontrar fácilmente a nuestro alrededor.
De los ecosistemas extraemos recursos para construir y fabricar todo tipo de materiales, objetos y tecnologías. Además, extraemos gran parte de lo que comemos y las materias primas para el desarrollo de medicinas y otros químicos. Otros servicios son la regulación de procesos naturales, como la polinización, la regulación del clima y los ciclos de nutrientes. Los ecosistemas nos protegen contra desastres naturales, regulan la temperatura local, purifican el agua y el aire. Los servicios ecosistémicos proporcionan las bases para el desarrollo de nuestras culturas. Los únicos y espectaculares escenarios que proporcionan nuestros ecosistemas generan identidad a sus habitantes, inspiran a los creadores locales y son fundamentales para la existencia de iniciativas turísticas que contribuyen de manera importante a la economía del país. Todos estos servicios son posibles gracias a procesos de mayor escala que los sustentan. Por ejemplo, gracias a la acción de miles de organismos, se forman suelos fértiles, esenciales para cultivar nuestros alimentos y para la salud de los ecosistemas nativos. Estos ecosistemas, a su vez, contribuyen en la calidad de muchos productos. Los seres humanos estamos en permanente interacción con ellos, y al modificar alguno de sus componentes, podemos generar un impacto en toda la red. Estos servicios son irreemplazables, incluso con tecnología. Su valor económico sería altísimo y perderlos nos pondría en grave riesgo. El bienestar de los ecosistemas es fundamental para asegurar nuestro acceso a todos estos servicios. Conocer y preservar nuestra biodiversidad es valorar y proteger nuestra propia existencia. Otro video que me parece muy inspirador para el tema que estamos, el tema que estamos hablando. Entonces, hay ciertos lugares en el mundo en donde estos servicios ecosistémicos les han dado una valoración económica, les han puesto un precio. Y cuando se han presentado grandes desastres naturales con ocasión de la mala intervención del hombre, como por ejemplo grandes derrames de petróleo en plataformas marítimas, como la que se encontraba en Yucatán, en México, en donde pues se rompió la tubería por la cual se extraía el petróleo y comenzaron a salir al lecho marino grandes cantidades de barriles de petróleo durante mucho tiempo, que tardaron muchos meses en poder cerrar esa fuga de petróleo. Pues naturalmente eso generó un gran desastre para la naturaleza. Entonces, pues la Agencia Nacional Ambiental de los Estados Unidos y de México decidieron multar, de acuerdo con cálculos de los servicios ecosistémicos, a la petrolera que hizo este desastre natural e intentar con los dineros recolectados tomar acciones para mitigar el efecto que se había producido sobre el medio ambiente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Listo. Chicos, vamos a tomar 10 minutos de descanso y ya venimos a entrar más de lleno con la parte ya más, que es la parte de la cuenca hidrográfica, un tema relacionado más con el agua, con el manejo del recurso hídrico. Entonces vamos a tomar 10 minutos de descanso y nos vemos ahorita a las 4, a las 5:02. Bueno, muchas gracias.
Listo, chicos, retomamos entonces. Vamos ahora a revisar el tema, ya después de haber revisado un poco la parte ecológica de naturalmente los territorios donde desarrollamos nuestras actividades productivas. Vamos ahora a entrar un poco más de lleno en la parte hidrológica o en la parte del movimiento del agua. Y el primer concepto que es importante que tengamos en cuenta es el de la cuenca hidrológica. ¿Alguno me puede dar una definición de qué es una cuenca? Una cuenca hidrológica. ¿Qué se les ocurre? ¿A qué les suena? ¿Qué les lleva a pensar esas dos palabritas? ¿Alguien? De pronto Santiago, Germán, Eliezer, Diego. ¿Me pueden contar qué les suena con una cuenca hidrológica? Profe, Un que río, profesor. la cuenca hidrográfica es por donde, el cauce por donde pasa un río, una quebrada. Sí, es un área. Es un área en la cual se recoge agua de precipitación, la cual, como se ve en la fotografía que tienes de perfil, termina llegando a los cauces naturales, quebradas, ríos, lagos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante de eso es que recordemos que es un área y hay cuencas hidrográficas del tamaño como la del río Magdalena, que transcurre por entre 10 y 12 de los departamentos del país, y hay cuencas hidrológicas muy pequeñitas que pueden abarcar algunas de las unidades productivas en las cuales ustedes pueden estar trabajando. Lo importante de la identificación de una cuenca hidrológica es que nos permite identificar un régimen de lluvias, nos permite captar agua lluvias, nos permite hacer un uso adecuado de esas precipitaciones y entender un poco los procesos de infiltración del agua en el suelo y a su vez el proceso de escorrentía o cómo se mueven las aguas a nivel superficial hasta llegar a ríos y quebradas. Muchas gracias, Eliezer. Vamos a ver pues, la definición que nos trae esta presentación y pues que es muy parecida a la que ya nos indicó nuestro compañero. La cuenca hidrográfica es un territorio drenado por un sistema de drenaje natural, es decir, por un río, por un lago, por una quebrada, que sus aguas dan al mar a través de un río único o vierte sus aguas a un único lago en rueda de Ico. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente cuando llueve, pues las aguas se dirigen hacia un río, ese río desemboca en otro río más grande y a su vez ese río más grande termina desembocando, por ejemplo, en el mar. El caso de la región de Santander, muchos de los ríos pequeños que se forman cerca de las unidades productivas terminan por ejemplo, desembocando en el cañón del Chicamocha, en el río que atraviesa el cañón, y ese río termina desembocando en el Magdalena, y a su vez el Magdalena termina desembocando pues, en el Mar Caribe o en el Océano Atlántico. ¿Listo? Para tener así como un poco la visión de qué es eso. La cuenca hidrográfica como sistema de integración regional. La cuenca es claramente el marco estructural y funcional que mejor delimita los procesos dentro de los paisajes predominantes naturales. Sus límites y canales son los de mayor parte de flujos y transformaciones, lo que una cuenca constituye realmente y el marco más adecuado de planificación y manejo. Muchos de los departamentos del país fueron delimitados a través de cuencas hidrográficas, es decir, tomaron el paso de los ríos o el curso de los ríos para delimitar muchos de los departamentos del país,
porque es una forma muy sencilla de establecer límites naturales. Entonces, permítanme un momentico. Entonces, muchos de los departamentos nacieron o surgieron a partir de la delimitación de cuencas hidrográficas pues, de gran tamaño. Y vamos a ver un video, que me parece un video muy bueno, porque no solamente habla de las cuencas hidrográficas desde el punto de vista del agua, sino también desde la parte cultural, que es algo muy importante, y que reconoce el valor de estas áreas dentro de los territorios como es Colombia. Entonces vamos a ver este corto video. Todos están escuchando y viendo bien la imagen, ¿cierto? Chicos, ¿me confirma alguien que estén viendo la imagen, por favor, el video? Sí, sí, señor. Gracias. Todas las personas tenemos una relación con el agua más estrecha a lo que alcanzamos a darnos cuenta, no solo porque nuestros cuerpos están hechos aproximadamente de un 60% de agua, sino porque ella y sus movimientos atraviesan y definen muchos aspectos de la vida: la historia, las ciudades, la economía, nuestras relaciones sociales y ambientales. Las cuencas de los ríos ofrecen una enorme variedad de recursos naturales y esto fijó la ubicación de cerca del 90% de la población colombiana en las altas montañas y en algunos valles. Y gracias a la navegabilidad de ríos como el Magdalena y el Cauca, estos pobladores están conectados. Así, por ejemplo, Gonzalo Jiménez de Quesada llegó al altiplano cundiboyacense persiguiendo río arriba, además del oro, un tipo de sal distinta a la que se consumía cerca al mar, la de las minas de sal de Zipaquirá que extraían los muiscas y comerciaban a lo largo del río. Del mismo modo fue que el café pudo salir río abajo hasta las costas para ser exportado y hacernos ganar el reconocimiento de país cafetero. Y peces como los nicuros, bocachicos o bagres que hacen de la subienda una fiesta río abajo. Y música, desde rajaleñas, bambucos o bundes hasta llegar a la cumbia río arriba. Estos ejemplos pueden ser interesantes y sin embargo no dejan ver la omnipresencia del agua y sus movimientos en nuestras vidas. De niños nos enseñaron el ciclo del agua, que se evapora, se condensa en las nubes, cae en los campos, riega la tierra, se desliza hasta los ríos, va al mar y se repite el ciclo. Aunque ese es solo el flujo hidrológico básico, que realmente es un poco más complejo. Pero lo cierto es que mucha de nuestra diversidad cultural y natural que nos identifican se construye por las particularidades del lugar geográfico en el que sucede este ciclo. Ese lugar son las cuencas, el concepto clave, el que nos ayuda a entender qué significa estar realmente conectados con los ciclos del agua en un territorio específico. En términos de la definición, una cuenca es un espacio geográfico que, por su estructura física, reúne y conecta seres vivos y otros elementos físicos a lo largo de un flujo continuo de agua. Agua que escurre desde las partes altas de las montañas, impregna la tierra, alimenta plantas y animales, que a su vez alimentan a otros animales y a los humanos. El agua es la energía, la sangre que fluye por toda la cuenca. Y el agua no corre sola, arrastra elementos químicos y biológicos de la naturaleza importantes para la nutrición, para la calidad de los suelos, de los cultivos, limpia el aire que respiramos, desplaza sedimentos que le dan color a la tierra. Su recorrido le da identidad al paisaje porque determina las especies de plantas y animales que pueden y no pueden habitar las zonas de la cuenca, los cultivos que sembramos, los alimentos que consumimos, el tipo de vivienda que necesitamos para habitar ese entorno, la forma en la que nos transportamos y las dinámicas sociales, económicas y ambientales que desarrollamos. En últimas,
Define cómo habitamos y cómo hacemos nuestro el territorio. Así de importante es el concepto de cuenca. En Colombia, las 3 cuencas más grandes que tenemos son la del Magdalena, la del Amazonas y la del Orinoco. Conocer la dinámica del agua y de los ríos en estas cuencas y sus implicaciones es fundamental para entender que lo que hagamos río arriba repercute río abajo, pues se trata de un sistema organizado. El agua nos conecta para lo bueno y para lo malo. Transitan historias, relatos musicales y sonidos durante toda su travesía, pero también desechos químicos, contaminantes y el producto de las actividades agrícolas y mineras. Si nos demoramos mucho en la ducha, esto deja una huella hídrica que se refleja en la cuenca. Al punto que, estudiando químicamente el agua de la cuenca, podemos ver si se han bañado humanos en esas aguas, qué mascotas tienen, con qué fertilizan los cultivos y hasta qué medicamentos consumen. Los ríos y el agua que los alimenta son cintas transportadoras que llevan consigo lo que hacemos desde las montañas hasta el litoral. Es una red compleja que nace de las zonas altas de las cordilleras de los Andes y por la gravedad y por la inclinación de las montañas forman arroyos. Los arroyos van a los ríos tributarios y de ahí a los ríos principales. Juntos construyen la fuerza de la corriente que va a llegar a las zonas bajas inundables, a las ciénagas y al mar. A su paso van recogiendo de todo, lo arrastran y lo mezclan, como dijimos, lo bueno y lo malo, incluidas las presiones humanas que tienen efectos sobre la naturaleza, la deforestación, la minería, la agricultura, la sobrepesca o el simple hecho de no entender que el agua es un recurso finito y que depende de todos cuidarla para cuidarnos a nosotros mismos. Vivir en una cuenca es un hecho que demuestra que estamos interconectados, así que vale la pena preguntarnos, ¿en qué cuenca vivo? ¿Qué impacto tengo en ella? ¿Cómo la cuido? Mi trabajo es hacer que la universidad sea más fácil porque Listo, chicos, hay un video muy chévere de todo lo que son las cuencas hidrográficas, no solamente en términos del agua que se transporta, sino de la cultura que se genera en torno al agua, de los pueblos, de las comidas, las costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente lo que nos indica pues la persona que está hablando durante este video, y es que todo lo que hagamos en torno al agua se va a reflejar río abajo. Es decir, por eso es muy importante que no arrojemos desechos, que seamos muy conscientes que le estamos de pronto causando inconvenientes a otras personas que están también necesitando el recurso hídrico en otra parte del país, y que probablemente nuestras acciones tengan un impacto negativo sobre ecosistemas. Entonces es muy importante eso. Respecto a la cuenca hidrográfica, también naturalmente hay un ordenamiento y una restauración ecológica. La relación más obvia entre ordenamiento y restauración está en la asignación de espacios de restauración de ecosistemas que han sido alterados a través de los desarrollos espontáneos o planificación de territorios. Y esto lo vemos, por ejemplo, en lo que veíamos hace unos minutos atrás, en las áreas protegidas. Y es que los alcaldes, los gobernadores y pues naturalmente el presidente a través de los ministros de Medio Ambiente y de Agricultura se han dado cuenta que es necesario hacer un ordenamiento de las áreas del país en términos de que todo no puede ser para agricultura, todo no puede ser para ganadería, y que hay que diseñar unas áreas específicas, restaurarlas y cuidarlas con el fin de preservar los recursos naturales como el agua. De esto es lo que nos habla un poco, y por eso es que se intenta preservar las partes altas de las cuencas hidrográficas, que son aquellas en donde nace el agua, como son los páramos, y que las actividades productivas sean en las cuencas medias y en las cuencas bajas, o en las partes medias y en las partes bajas de dichas cuencas, para evitar pues la sobreexplotación de los territorios.
vamos a ver otro video de la cuenca hidrográfica, ya más como la parte del uso que se le puede dar al agua que cae a través de la precipitación, y que yo sé que probablemente muchos de ustedes en sus unidades productivas recogen el agua lluvia, y vienen dos conceptos que son muy importantes, perdón, que es el concepto de lluvia útil y de la estimación de la escorrentía. Precipitación aprovechable. La precipitación es la etapa del ciclo hidrológico en la que el agua retorna a la superficie en fase líquida. Sin embargo, no toda la que llega al suelo se aprovecha. Se denomina precipitación aprovechable o efectiva a la cantidad de agua que llega a las raíces de la planta y es absorbida por estas. Es difícil calcularla, ya que intervienen muchos factores como tipo de suelo, humedad retenida en el suelo, intensidad de la precipitación, velocidad de infiltración del suelo, capacidad de almacenamiento de agua en el suelo. Aún así, una manera de cuantificar la cantidad de precipitación aprovechable es utilizando una superficie impermeable, la cual permitirá descartar los factores anteriores. Para cuantificar la precipitación aprovechable, obtén el área de la superficie impermeable. Multiplica por el valor de la precipitación media anual. Esta información podrás obtenerla en publicaciones del Servicio Meteorológico de tu localidad o a través del Servicio de Estadísticas Nacionales. El valor que resulte será el volumen de agua que puede captarse durante la precipitación pluvial. Con base en esta información podrás estimar el tamaño de la estructura de almacenamiento que deberás construir para albergar el agua captada. Listo. ¿Alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de construir un reservorio, o comúnmente como se conoce en Santander como un Hawey, para almacenar agua lluvia? O de pronto en sus fincas tienen reservorios o agüeyes de los cuales recolectan agua para finalmente usar en actividades de riego. No, profe. Por ejemplo, mi unidad productiva la voy a realizar en el patio de mi casa, entonces no. Dale. Pero mira que tú tienes una característica muy buena en el patio de tu casa, siempre y cuando tengas un techo como el de la imagen que estamos viendo. Y es que a través de la tubería y de las bajantes puedes recolectar el agua lluvia. Ah, sí, profe, de esa forma sí. Pero hay algo, chicos, que es importante que ustedes sepan, y es que para estos cálculos que nos hablan de este video, se consideran superficies impermeables. ¿Qué es una superficie impermeable? Alguien que me hable de eso. Que no deje pasar el agua. Claro, que no deja pasar el agua, pero cuando llueve en una finca, en una unidad productiva, ¿el suelo deja pasar el agua? El suelo sí, profe. Claro, el suelo deja pasar el agua también se queda en las hojas de los árboles, en las flores de los árboles. Entonces, hacer un cálculo de este estilo en una finca no es tan sencillo como hacerlo en la ciudad, porque en la ciudad, por ejemplo, cuando llueve, generalmente los suelos pues ya están recubiertos de concreto, de asfalto, y todo el agua es conducida hacia las alcantarillas. Entonces, digamos que ahí se considera una superficie impermeable. Los techos de las casas, si son de zinc, son de asbesto cemento, son superficies impermeables, y entonces es muy fácil obtener la cantidad de agua que cayó por precipitación. Pero, como indicaba el video en la parte inicial, cuando se trata de una finca en donde tengamos suelos, en donde tengamos vegetación, donde haya evapotranspiración, animales,
es muy difícil determinar el volumen de agua aprovechable, teniendo en consideración pues, que hay diferentes formas de que el agua se pierda y que no podamos determinar esas cantidades útiles. Naturalmente, cuando el agua cae y las superficies sobre las que cae el agua tienen residuos contaminantes, como por ejemplo aceites o residuos biológicos, pues esas aguas van a comenzar a un proceso de degradación. Y es importante tener en cuenta, por esos motivos, que el agua pues hace procesos de arrastre y de movimiento de materiales. Por tal motivo es que a veces nos dicen en las grandes ciudades que no es bueno arrojar basura a las calles y eso, porque cuando caen los aguaceros, las aguas arrastran las basuras, llenan las alcantarillas y se procedan después desbordamientos de las alcantarillas y problemas sanitarios en las ciudades. Lo mismo pasa en el campo. Muchas veces cuando llueve muy fuerte, en las aguas lavan las montañas, bajan el agua con muchas piedras, con sedimentos, con partes con partes de árboles, vegetales, etcétera. Y eso genera pues peligro para las personas que viven cerca de los ríos, cerca de los arroyos, porque eventualmente pues esa agua puede ingresar a sus casas y pues puede generarle muchos riesgos. Entonces por eso es importante tener presente siempre recoger los desechos para evitar causarle un peligro a otras personas. ¿Listo? Hay otro video relacionado con el tema de la estimación de la escorrentía para cultivo y cosecha de agua. Quiero que Hey, I am Harsh lo Mohan. veamos. I am a full stack developer based out of New Delhi. Estimación de escorrentía. Después de la precipitación, el agua fluye hacia las zonas más bajas, ya sea de forma superficial, subsuperficial o subterránea. A esto se le llama escorrentía. Calcular la escorrentía es complicado, pues como en el caso de la precipitación aprovechable, intervienen varios factores como tipo de suelo, humedad retenida en el suelo, intensidad de la precipitación, velocidad de infiltración del suelo, capacidad de almacenamiento del agua, entre otras. En la escorrentía superficial, a diferencia de las otras, el agua fluye con mayor velocidad, por lo tanto su estimación es más sencilla. Para realizarla, coloca una superficie impermeable y un contenedor para almacenar el agua. Toma el tiempo que dura la precipitación y revisa el volumen captado. El volumen obtenido es la escorrentía que puede lograrse durante la precipitación. Conocer el volumen del agua que fluye en la época de lluvia te servirá para estimar la cantidad que puedes captar y las dimensiones del sistema que deberás implementar. Listo, me quiero detener aquí en esta imagen. ¿Alguno de ustedes en sus unidades productivas tienen aljibes? ¿O captan agua o utilizan agua a través de aljibes? Profesor, por la unidad productiva nuestra, de nosotros, pasa pues una quebradita y de ahí se capta pues un poquito de agua cuando se va a hacer por ahí fertilizaciones foliares o fumigar algunas plantas que son malas. Entonces se capta el agua de un cañito que pasa ahí. Pero es de un aljibe, pero nace en la finca como 2 fincas más arriba.
Dale. Pero ¿tienes claro el concepto de qué es un aljibe? Pues por acá comúnmente un aljibe se le denomina un nacimiento de agua, eso es lo que llaman un aljibe. Sí, en algunos lugares a los aljibes les llaman esos nacimientos de agua espontáneos, que digamos que el agua comienza a brotar del suelo de forma espontánea. Pero en otras regiones del país, aljibes le llaman a un pozo que las personas cavan dentro de la tierra, que tienen un diámetro grande y tienen una profundidad de unos 6, 7 metros, y que ahí extraen agua, agua para consumo humano, agua para riego, agua para los animales. Y es básicamente lo que nos está mostrando aquí esta imagen. Y es que cuando el agua queda, cuando llueve, hay una porción del agua que queda a una profundidad bastante cercana al suelo, es decir, lo que se denomina nivel freático. Y cuando cavamos cuando hacemos esas excavaciones de 6, 7 metros y tienen un diámetro de 80, un metro de diámetro, lo que hacemos básicamente es tomar agua que está en el nivel freático del suelo, a diferencia de un pozo profundo, que un pozo profundo es cuando se capta agua ya no a 6, 7 metros, sino se capta agua, por ejemplo, a una profundidad que es la siguiente. La siguiente imagen esta, que la profundidad es mayor y ya se captan el agua, por ejemplo, a 80, 120 metros, 200 metros, dependiendo de la geología de la zona. Y es diferente el tipo de agua. Como les comentaba, cuando esta nubecita nos comienza a hacer caer agua aquí en la parte alta de la montaña, pues comienza a caer agua río abajo, comienza a escurrir agua. Y si aquí en la parte de arriba hemos tumbado nuestros árboles, o sea, tenemos suelo muy expuesto, pues comienza el fenómeno de la erosión y entonces el agua va muy cargada de límos, de arcillas. Entonces esa agua turbia, esa agua sucia, que generalmente pues la gente no puede aprovechar, es muy difícil limpiarla y entonces es muy complicado. Cuando el agua se infiltra en el suelo por la acción de la presencia naturalmente, de la textura del suelo, ya sea arcilla, limo, etcétera, 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 existe un proceso de filtración natural que hace que el agua tenga una mejor calidad, ¿sí? Pero hay momentos en ciertas épocas del año de que esa agua puede llegar a escasear un poco, teniendo en consideración pues que si no cae lluvia en la parte de arriba de las montañas que alimente ese nivel freático o los acuíferos que están en la parte más profunda, puede llegar un poco a disminuir la cantidad de agua disponible, pese a que la calidad del agua puede ser un poco mejor. Naturalmente, pues muchas de las personas no piensan o no tienen en cuenta estas fuentes subterráneas de agua porque por lo general aprovechan el agua superficial a través de quebradas y ríos, pero les quiero indicar que hay regiones del país en donde lastimosamente la agricultura se da a través de, por ejemplo, pozos profundos como es en el Valle del Cauca, y que los volúmenes que se extraen de estos pozos son altamente significativos y que permiten desarrollar cultivos como el de caña de azúcar y que son altamente rentables. Entonces digamos que hay otras fuentes de agua diferentes a quebradas, ríos, lagos, lagunas, como pueden ser los aljibes y como pueden ser los pozos profundos que también les pueden en determinado momento o que ustedes pueden en determinado momento usar para obtener agua para sus proyectos productivos. Listo. La determinación en la cuenca del caudal pico o de la escorrentía no es
no es objeto de estudio durante esta materia porque el cálculo, como le decía en los videos, no es un cálculo sencillo. Es un cálculo hidráulico y hay que tener en cuenta diferentes factores. Por tal motivo, no lo vamos a hacer en este curso, pero si en determinado momento alguna persona quisiera ahondar en el tema, hay mucha información al respecto, hay muchos ejemplos y si yo les puedo colaborar, con mucho gusto. Pero en este curso no vamos a ahondar más en el tema de cálculos de caudales en cuencas hidrográficas. ¿Listo? Quería que vieran el tema de lluvia útil y del cálculo de escorrentía porque son cálculos un poco más sencillos que en determinado momento sí los pueden de pronto ustedes realizar dentro de sus unidades productivas para intentar captar el agua que cae por precipitación. Vamos ahora a entrar en la parte de ecosistemas estratégicos municipales y es que, según estadísticas, cerca del 20% de las tierras agrícolas del área rural, naturalmente, producen el 80% de los excedentes de comercialización y cerca del 20% de las microcuencas suministran el 80% del agua consumida en acueductos veredales. Es importante destacar que generalmente en las áreas rurales el agua que se usa en las actividades diarias del hogar son producidas por microcuencas, como lo indica aquí esta diapositiva, ¿sí? Entonces es ahí donde tiene muchísima importancia conservar las microcuencas, tener en cuenta la reforestación de muchas microcuencas que con el paso del tiempo se habían perdido y ayudar ecológicamente a la remediación de muchos de estos lugares. Algunos de ustedes han o tienen ingresos por programas como los de reforestación o de guardabosques. No, señor. Bueno, el gobierno nacional ha identificado zonas del país en donde es muy importante ayudar a los campesinos a través de subsidios o ingresos para que dejen de cultivar o dejen de desarrollar actividades ganaderas y por el contrario inicien a cuidar las microcuencas y entonces mensualmente les hacen un pago para que planten árboles, para que cuiden los ríos y para que mejoren un poco los ecosistemas. Este programa se llama el de guardabosques y está en muchos municipios del territorio nacional. Y si algunos de ustedes en sus unidades productivas tienen nacimientos de agua, pueden acercarse a las alcaldías y preguntar por este tipo de programas que en determinado momento puede ser una fuente de ingresos adicionales para ustedes y sus familias. Listo. Otra parte de los ecosistemas estratégicos nos habla que sea posible determinar y delimitar el comportamiento mayor valor funcional, no significa que el 20% de la cobertura conservada garantice la sostenibilidad del subsistema. Hay muchas personas que creen que los recursos naturales son infinitos, es decir, que no se acaban. Pero como nos hemos dado cuenta, cada vez los efectos climáticos, el calentamiento global, generan que los recursos naturales se estén agotando y se estén dañando. Por tal motivo, es importante que ustedes tengan en cuenta que los recursos naturales son finitos y por tanto debemos intentar cuidar y conservar. Hay un programa que se llama el de cosecha de agua, de recolección de agua, bueno, en fin. Estos programas lo que intentan es generar en las personas una conciencia del uso adecuado de los recursos y del papel que cada uno juega dentro de la protección de los recursos naturales.
Según la tipología de los ecosistemas estratégicos, los seres humanos le hemos dado un valor dependiendo ciertos criterios. Uno de ellos puede ser en razón de su función. Entonces, los ecosistemas en razón de su función sirven para el abastecimiento de sectores productivos, mantenimiento de equilibrio y procesos ecológicos, conservación de recursos naturales y biodiversidad, prevención y control de riesgos ambientales, relaciones políticas. En relación del área geográfica, entonces los ecosistemas son de importancia global, como puede ser la parte de la Amazonía, de importancia nacional, como puede ser el páramo de Santurbán, y de importancia regional y o local o municipal, como puede ser un humedal. ¿Listo? Dependiendo del nivel de riesgo, los ecosistemas pueden ser de inminente deterioro, como puede ser el ecosistema del río Bogotá, que al estar tan cerca a una ciudad muy grande, pues muchos de los habitantes de la ciudad lo seleccionan como botadero de basura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues está en un altísimo riesgo. O ecosistemas deteriorados, como por ejemplo algunos humedales que están también presentes dentro de las ciudades y que sus procesos de recuperación ya son casi imposibles. Dentro de los ecosistemas estratégicos municipales, según el IDEA, detecta que en esos ecosistemas municipales, la población abastecida y dependenciada de la misma respecto al ecosistema generan proveedores de recursos. ¿Qué significa esto? Que muchas veces las personas se abastecen, generan dependencias de los ecosistemas, pero a su vez también pueden proveer excedentes que generan recursos para mejorar esos mismos ecosistemas. Por ejemplo, recursos aportados en algunos, por ejemplo, puede ser metros cúbicos de agua, kilovatios de energía generados, volumen producido de alimentos o materias primas en peso o valor económico, pagos de servicios. Nosotros naturalmente hacemos un pago actual por el uso del agua, por el uso de la energía, que supuestamente esos recursos, esos pagos tienen un retorno ambiental, es decir, las empresas de acueducto y alcantarillado cuidan de donde tienen el agua, de donde tienen la energía y hacen como una especie de evolución ambiental a los ecosistemas. Bueno, vamos a saltarnos esta partecita. Bueno, en el caso de la conservación de los ecosistemas, tenemos una clasificación de acuerdo al estado en que está esa conservación. Si el entonces se habla de un ecosistema primario cuando al clima de vegetación potencial está totalmente cuidado. Secundario cuando ya se evidencia una alteración y en sucesión secundaria activa. Deteriorado pues cuando ya se ve que los cambios son bastante fuertes y que para volver al estado primario es necesario hacer una inversión importante. Degradado cuando ya se ve una alteración grave del ecosistema, y marginal cuando la capacidad productiva y cuando el ecosistema se ve totalmente perdido. Bueno, esta parte de la ley me parece que es importante que ustedes las tengan en cuenta. La ley 388 da las nociones de estructura ecológica y indica o señala específicamente la parte de áreas protegidas. ¿Listo? Adicionalmente, define el suelo de protección donde no es factible urbanizar por sus características geográficas, sus valores ambientales o paisajísticos, su carácter de zona de riesgo no mitigable
o por ser zonas de utilidad pública. ¿Listo? Dentro de los documentos que tenemos disponibles para la primera parte, la primera unidad, tenemos videos acerca de huella ecológica, huella hídrica y huella de carbono. Actualmente el mundo ha desarrollado metodologías para medir el impacto ecológico de nuestras actividades diarias, el impacto ecológico de nuestras actividades diarias sobre el recurso hídrico y naturalmente también sobre la parte del carbono. En algunos procesos o en algunas certificaciones con se hace necesario que las empresas determinen y cuantifiquen cuál es su huella ecológica, cuál es la huella hídrica y cuál es la huella de carbono, con el objetivo de que se evidencie si los procesos productivos están impactando de manera altamente negativa a los ecosistemas. Si ese impacto negativo es muy alto, pues naturalmente no reciben las certificaciones, por ejemplo, de las BPA, de las buenas prácticas agrícolas, hasta que no lleven a cabo procesos de remediación del ecosistema. Por lo tanto, muchachos, es importante que ustedes de manera autónoma revisen estos videos de huella ecológica, huella hídrica y huella de carbono e identifiquen si potencialmente ustedes pueden estar dejando una huella de degradación del ecosistema y la posible remediación, lo que podrían llegar a hacer para disminuir esa huella negativa en el ecosistema. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta, alguna duda de los temas que hemos visto el día de hoy? ¿Cómo, profe? No lo entendí. Que si alguna persona tiene alguna pregunta, alguna duda de los temas que hemos visto el día de hoy. No, señor. Listo, chicos. Entonces, vamos a dejar hasta acá. La próxima clase ya será, creo que es una clase ya presencial. Espero que la mayor parte de las personas puedan asistir. Vamos a hacer ya ejercicios prácticos del cálculo de la cantidad de agua que puede llegar a consumir una unidad productiva agropecuaria y adicionalmente cálculos de riego para sus unidades productivas. Espero pues que algunos de ustedes me comentaron que ya tenían sistemas de riego establecidos. Las personas pues, que los tengan, vamos a corroborar que estén bien diseñados, bueno, que tengan algunas características bien hechas en cuanto a construcción, y los que no lo tengan pues vamos a aprender cómo es que se tiene que diseñar. ¿Listo? Muchísimas gracias. Señora. Yo tengo una duda sobre un ensayo que está en la plataforma, que fue para el mismo día de la clase pasada. No, las fechas no las he ajustado, las pienso ajustar dentro de esta semana, pero ese ensayo todavía no toca hacerlo. Ya la próxima vez que nos veamos, ya las fechas espero que estén ajustadas, porque todavía el sistema no me ha permitido hacer los ajustes de fechas, y entonces ya van a estar las fechas de cada una de las actividades. Ah, ok, profe, gracias. Bueno, listo chicos, muchísimas gracias, que tengan un feliz fin de semana, hasta luego. Chao.